Bienvenidos a la casa del Señor. En esta mañana vamos a compartir la tercera parte de la serie que iniciamos hace un par de semanas, que le hemos llamado Nuevos Comienzos. Diga conmigo, Nuevos Comienzos. Vamos, dígalo con fuerza, Nuevos Comienzos. Quien empieza de cero un proyecto, amados hermanos, o quien vuelve a comenzar algo, porque quizás no lo va a empezar de cero, pero es como que al final dice, bueno, voy a hacer de cuentas que empiezo de nuevo, porque quizás no le fue tan bien. Quien empieza algo de cero, quien vuelve a comenzar algo, puede replantearse de alguna manera y encontrarse con el propósito y ampliar sus horizontes. Es decir, podemos pensar realmente si entendíamos el propósito de lo que estábamos haciendo o de lo que comenzamos a hacer, pero también podemos ver un poco más allá de donde podíamos ver al principio. Podemos cambiar perspectivas, podemos ver hacia lugares hacia donde antes no habíamos visto, podemos pensar mucho más grande. Cuando pensamos en nuevos comienzos, tenemos que pensar que nuevos comienzos es una oportunidad para encontrarnos o reencontrarnos con nuestro propósito. A veces no avanzamos, no caminamos realmente como deberíamos de hacerlo porque aún no nos hemos encontrado con nuestro propósito en Dios. O quizás empezamos a caminar con nuestro propósito en Cristo, pero en el camino nos perdimos, en el camino nos desviamos. Y los nuevos comienzos son para eso, para realmente retomar el camino, para reencauzar el paso de nuestra vida y encontrarnos o reencontrarnos con nuestro propósito en Dios. ¿Cuántos han escuchado de Netflix? ¿Sí? ¿Cuántos tienen Netflix? Tal vez usted no tiene Netflix, pero ha escuchado de Netflix, ¿no? Y ha escuchado que hay series, y algunos dicen, hay algunas series buenas en Netflix, dicen, ¿verdad? Y nosotros sabemos que Netflix hoy en día es una plataforma en donde por supuesto nosotros podemos ver series que son inéditas de ellos y podemos ver muchas cosas, películas y tantas cosas a través de esta plataforma, pero no es la única. Es decir, hay otras plataformas aparte de Netflix. Pero Netflix en el siglo pasado, a finales del siglo pasado, ellos empezaron a incursionar con la renta, por supuesto, a través de plataforma, pero la renta de DVDs. La empresa que era muy fuerte en ese momento era Blockbuster. Ellos se dedicaban a la renta de videos. Y quizás quienes tienen un poquito más de años se recordarán de los videoclubs que rentaban VHS. ¿Sí? ¿Todavía usted vio VHS? ¿Verdad? Y usted iba a los videoclubs aquí, incluso en Mazatenango, en Guatemala, iba a rentar sus videos. Bueno, después se migró al DVD, al Blu-ray, y claro, Blockbuster era una de las empresas que se dedicaba a rentar, pero Netflix empezó a crear una plataforma para la renta de los DVDs en línea. Y también comenzaron a crear sus propias series, es decir, empezaron a hacer su propia producción. En aquel tiempo, Netflix perdió mucho dinero porque todavía no todo el mundo veía lo que ellos ya estaban viendo. Sin embargo, a partir de que ellos realmente dejaron la renta de DVDs, dejaron la renta de videos, que era lo que estaba a punto de terminarse,
Sucedió que empezaron a producir ellos su propio material y empezaron a dedicarse a su plataforma en línea. ¿Qué sucedió? Bueno, la historia, quizás usted ya la conoce. Blockbuster terminó desapareciendo y Netflix hoy en día es una empresa, es un negocio que se encuentra en la red y que está en crecimiento. Ahora, ¿qué fue lo que pasó allí? Netflix tuvo la oportunidad de poder detenerse y pensar, ok, esto está a punto de terminar y desaparecer, y dijeron, vamos a abandonar esto de los DVDs, vamos a abandonar esto de rentar las películas de esta manera y vamos a hacerlo todo de manera virtual y vamos a producir nuestro propio material. Ellos tuvieron una oportunidad de un nuevo comienzo, de reencontrarse o de encontrar un propósito. Y a partir de ello empezaron a desarrollar su negocio. Ahora, yo quiero llevarlo a la Biblia, al libro de Éxodo. En el libro de Éxodo nosotros nos encontramos con una parte de la historia del pueblo de Dios que es muy importante. ¿Se recuerda usted que en Éxodo al inicio se nos cuenta sobre el nacimiento de Moisés? Cómo Moisés nace en Egipto en medio de la esclavitud, en medio de la opresión. Y Moisés nace en el preciso momento en el que también mandan a exterminar a todos los niños varones, ¿se recuerda? Y entonces a todos los recién nacidos varones, y la mamá de Moisés lo deposita en el río, y la hija del faraón lo recoge. Bueno, y usted sabe la historia. Moisés crece siendo un niño hebreo, pero crece como un egipcio, siendo criado en el palacio como el hijo de la hija del faraón. Pero un día Moisés creció y él ve a un egipcio oprimiendo a un hebreo. Moisés, enardecido y por supuesto seguramente sintiendo algo en su corazón, como tenía sangre hebrea, hermano, y sentía algo en su corazón por esa injusticia que había, y mató al egipcio. Mató al egipcio y dice que vio para ver si no lo miraba nadie y lo fue a esconder en la tierra. En otra ocasión Moisés estaba en una riña con un egipcio y le dice, me vas a matar, o con un hebreo, y le dice, me vas a matar así como mataste al egipcio. Y dice, wow, me vieron, dice. ¿Y Moisés qué hace? Sale huyendo. Moisés tenía 40 años cuando él huye de Egipto y se va al desierto. En el desierto, ahora Moisés pasa otros 40 años. Y en medio de esos 40 años, Moisés se encuentra con el propósito de Dios para su vida. Claro que seguramente Moisés había sentido algo en su corazón, que Dios estaba tocando su corazón ante la injusticia que se estaba viviendo en Egipto en contra de los hebreos. Pero ahora, en el capítulo 3 del libro de Éxodo, nos encontramos con Moisés, encontrándose con Dios y encontrándose con su propósito divino. Vaya conmigo a Éxodo 3, vamos a ir al versículo 1. Cierto día Moisés se encontraba apacentando el rebaño de su suegro Jetro, quien era sacerdote de Madián. Llevó el rebaño al corazón del desierto y llegó al Sinaí, el monte de Dios. Allí el ángel del Señor se le apareció en un fuego ardiente en medio de una zarza. Moisés se quedó mirando lleno de asombro, porque aunque la zarza estaba envuelta en llamas, no se consumía. Esto es increíble, se dijo a sí mismo.
¿Por qué esa zarza no se consume? Tengo que ir a verla de cerca. Cuando el Señor vio que Moisés se acercaba para observar mejor, Dios lo llamó desde el medio de la zarza. Moisés, Moisés, aquí estoy, respondió él. No te acerques más, le advirtió el Señor. Quítate las sandalias porque estás pisando tierra santa. Yo soy el Dios de tu padre, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob. Cuando Moisés oyó esto, se cubrió el rostro porque tenía miedo de mirar a Dios. Y luego el Señor le dijo: ciertamente he visto la opresión que sufre mi pueblo en Egipto. He oído sus gritos de angustia a causa de la crueldad de sus capataces. Estoy al tanto de sus sufrimientos. Por eso he descendido para rescatarlos del poder de los egipcios, sacarlos de Egipto y llevarlos a una tierra fértil y espaciosa. Es una tierra donde fluye la leche y la miel, la tierra donde actualmente habitan los cananeos, los hititas, los amorreos, los fereceos, los heveos y los jebuseos. Y todo el montón de esos feos, dijo alguien por ahí, ¿verdad? Mira, el clamor de los israelitas me ha llegado y he visto cuánta crueldad, con cuánta crueldad abusan de ellos los egipcios. Aquí está la clave. Ahora ve, porque te envío al faraón. Tú vas a sacar de Egipto a mi pueblo Israel. Mira, hermano, Moisés se encuentra con Dios. Dios le habla desde en medio de la zarza que está ardiendo con fuego. Y Dios le dice: yo he visto lo mismo que tú has visto. Yo he visto las mismas injusticias que tú has visto. Yo he visto el dolor de mi pueblo así como tú lo has visto. Y así como tú has sufrido y has querido hacer algo, yo también lo he visto. Y por eso voy a hacer algo. Y se encuentra con el propósito divino y le dice: ahora te envío a ti. Dios le está diciendo: esto es lo que yo quiero hacer contigo. Te envío a ti. Ve al faraón, porque tú vas a sacar de Egipto a mi pueblo Israel. Hermano, empezar de nuevo nos da la oportunidad de detenernos, de orar, de reflexionar, meditar, escuchar la voz de Dios, así como la escuchó Moisés, sobre nuestro propósito eterno en Cristo. Usted y yo no somos producto de la casualidad. Usted y yo no somos una casualidad en la tierra. Hay un propósito divino para cada uno de nosotros. Lo que sucede es que todavía no sabemos cuál es ese propósito de Dios para nosotros. Claro, Dios a Moisés lo escogió para sacar y rescatar a Israel de Egipto. Quizás a usted Dios no lo está llamando para rescatar a Israel de Egipto, pero usted tiene un llamado y un propósito divino. Algo de parte de Dios para hacer en el reino de Dios en este tiempo. La pregunta es: ¿nos hemos detenido para pensar en ese propósito de Dios? ¿Qué es lo que Dios nos llamó a hacer? Cuando yo era adolescente, tenía 13, 14 años, yo pensaba, y cuando uno es joven y uno es adolescente, uno piensa que puede ser, por ejemplo, a mí me gustaba el fútbol y yo decía: voy a ser futbolista también. Aunque no era una profesión que en la mente de uno y los padres de uno le dicen sé futbolista, al menos no a todos. Mi papá era ingeniero y entonces yo seguramente iba a ser un ingeniero o un arquitecto. Pero en mi mente de adolescente a mí me fascinaba el fútbol, hermano. Yo decía, yo soñaba con ser futbolista también. Esa era una parte de mis sueños de adolescente.
Crecí, empecé a servirle al Señor cuando tenía 14 años, conocí a Cristo, comencé a servirle al Señor, pero yo nunca pensé que Dios me fuera a llamar al ministerio. Yo dije, voy a ser un ingeniero. Esa era mi meta, ese era mi propósito, y seguramente yo dije, voy a ser un ingeniero y voy a ser un buen ingeniero. Y hoy en día tengo amigos míos que ya se graduaron de ingenieros, pero en el camino yo me encontré con la zarza ardiendo. Y entonces Dios marcó mi propósito eterno. Cuando tenía 18 años, yo le dije a mi pastor, yo como quisiera que Dios me llamara al ministerio. Yo no sabía lo que estaba diciendo, pero ya Dios me estaba llamando. Ahora que lo vi desde la perspectiva de Moisés, yo no maté a ningún egipcio, ¿verdad? Pero ahí cuando yo estaba soltando esas palabras, era como cuando Moisés estaba sintiendo eso, algo en su corazón para liberar a Israel. Pero lo que Moisés quizás no sabía era que era él el elegido para rescatar a Israel de Egipto. La pregunta para nosotros es, ¿cuál es ese propósito? Nos hemos detenido a pensar en ese propósito, porque quizás Dios no lo está llamando a usted a ser pastor. ¿Me entiende? Dios no le está llamando a ser usted un predicador de púlpito. Pero Dios le está llamando a usted para que cumpla su propósito ahí en donde usted está. ¿Y en dónde está usted? En las universidades, en los colegios, en los hospitales. ¿En dónde estamos nosotros? En la industria. Allí estamos llamados para cumplir nuestro propósito en Dios. Porque si no tenemos médicos en los hospitales que estén cumpliendo su propósito en Dios y que entiendan que hay un propósito por el cual están ahí, entonces simplemente van a llegar a trabajar. Si no tenemos ingenieros, arquitectos que se den cuenta que tienen un propósito y que tienen decenas y cientos de personas que están a su cargo y que hay un propósito de Dios allí donde están, entonces tenemos gente profesional trabajando, pero no entendiendo su propósito en Dios. Pero cuando nosotros vamos y somos maestros en colegios, maestros en escuelas, maestros en universidades, trabajamos en hospitales, trabajamos en la industria, somos comerciantes y no nos damos cuenta de que no nos dedicamos a comprar y vender cosas para tener dinero, sino que hay un propósito por el cual Dios nos tiene allí en donde estamos. La pregunta para nosotros es, ¿hemos entendido el propósito? Nuevos comienzos es una oportunidad para encontrarnos con ese propósito. ¿Por qué Dios lo tiene a usted como dueño de esa empresa? ¿Por qué Dios lo tiene a usted trabajando en esa empresa? ¿Por qué Dios lo tiene a usted como un profesional en cualquier área? ¿Por qué Dios lo tiene a usted allí? Cada vez que tenemos la oportunidad, hermano, Dios nos ha dado el privilegio de encontrarnos con gente cristiana en la política y de poder hablar con ellos. Es necesario decirles que ellos están siendo puestos en esos lugares con un propósito de Dios, ¿sí? Y son ellos responsables de cumplir con ese propósito de Dios. Ahora, no solo la gente cristiana que va a la política debe de ser responsable de su propósito en Dios allí. Nosotros aquí, en nuestro medio, en donde nos desarrollamos diariamente, somos responsables de entender ese propósito. Fuimos creados para la alabanza de la gloria de Dios, hermano. Pero como parte del cuerpo de Cristo, tenemos un rol vital. Como parte del reino de Dios, tenemos un rol muy importante.
Usted como miembro de la iglesia también tiene un lugar. ¿Ya encontró su propósito dentro del cuerpo de Cristo? Tal vez usted no va a ser predicador, no va a predicar aquí en el púlpito, pero tal vez usted le va a enseñar a los niños, le va a enseñar a los jóvenes. Tal vez usted no va a estar aquí al frente, pero gracias a usted, todo lo que se enseña acá va a llegar a través de los medios de comunicación, televisión, radio, internet, todos los medios de comunicación. Tal vez usted no va a enseñar aquí, pero Dios lo va a usar para ganar almas para Cristo allá afuera en la calle, para anunciar el evangelio de Cristo a sus amigos, a sus vecinos, a su familia. Nuevos comienzos es la oportunidad de encontrarnos con ese propósito. Las habilidades y los dones que Dios le ha dado no son casualidad, hermano. Son una herramienta que Dios ha puesto en sus manos para cumplir el destino eterno. ¿Para qué puede utilizar los dones que Dios le ha dado en la iglesia? ¿Para qué puede utilizar los dones que Dios le ha dado en el reino de Dios, en la calle, con sus vecinos, con sus amigos y con su familia? ¿Sabe que Moisés tuvo excusas antes de empezar a cumplir su propósito? A veces nosotros nos detenemos y Dios nos está hablando sobre nuestro propósito. ¿Y qué es lo primero que ponemos? Excusas, ¿no? Ay, Señor, pero ¿será que si eres tú el que me está diciendo que debo de hacer esto? ¿Será que si eres tú el que me está hablando que esto es parte de mi propósito? Amados hermanos, cuando encontramos nuestro propósito, seamos empleados, seamos profesionales, seamos comerciantes, dueños de negocio, vamos a encontrar que siempre hay un propósito divino. La última vez que estuve en Estados Unidos, previo a la pandemia, fui a una cafetería, un restaurante de un hermano, es un hermano coreano, y hablando con él, él nos cuenta así a grandes rasgos cuál es su visión. Él es empresario y estaba desarrollando, tenía su negocio y estaba abriendo un segundo negocio porque esa era parte de su visión de expansión. Pero en el proceso nos explica y nos dice, este negocio, esta empresa, su propósito es misionero, dice él. El propósito nuestro es poder bendecir a mucha gente con trabajo, dice. Queremos darle empleo a las personas, pero al mismo tiempo con lo que ganamos queremos darle a la iglesia y aportarle a la iglesia para que la iglesia se sostenga y pueda anunciar el evangelio. La iglesia donde él iba es una iglesia que envía misioneros a diferentes partes del mundo, y dice, para que la iglesia se siga sosteniendo y siga enviando misioneros al mundo. Así es que lo que yo quiero es que esta empresa sea una empresa misionera y que aporte en la obra de Dios. Cuando yo lo escuché hablar, dije, él entiende cuál es el propósito por el cual Dios lo hizo empresario. La pregunta es, ¿nosotros entendemos nuestro propósito por el cual estamos trabajando en un lugar? ¿Estamos siendo dueños, comerciantes o profesionales en algún área? Porque Dios lo tiene a usted en donde usted está. Hoy es un buen día para encontrarse o reencontrarse con ese propósito divino. Nuevos comienzos es una oportunidad de abrir nuestros ojos y ampliar nuestra visión, hermanos. Vaya conmigo a Jeremías capítulo 1, versículo 4. El Señor me dio el siguiente mensaje. Te conocía aún antes de haberte formado en el vientre de tu madre. Antes de que nacieras, te aparté
y te nombré mi profeta a las naciones. Oh soberano Señor, no puedo hablar por ti, soy demasiado joven. No digas soy demasiado joven, me contestó el Señor, porque debes ir donde quiera que te mande y decir todo lo que te diga. No le tengas miedo a la gente, porque estaré contigo y te protegeré. Yo el Señor he hablado. Luego el Señor extendió su mano, tocó mi boca y dijo, mira, he puesto mis palabras en tu boca. Hoy te doy autoridad para que hagas frente a naciones y reinos. A algunos deberás desarraigar, derribar, destruir y derrocar. A otros deberás edificar y plantar. Un nuevo comienzo es una nueva oportunidad que Dios nos da para detenernos en el camino, renovar fuerzas, alzar nuestros ojos al Señor y ver mucho más allá de donde pudimos ver la última vez. Cuando Dios le habla a Jeremías y le dice, yo te he puesto por profeta a las naciones, él le dice, Señor, yo soy muy joven, yo no puedo hablar, yo no sé ni qué decir. Y entonces Dios le dice, lo que yo te diga, tú vas a decir. Y a donde yo diga que tú vayas, tú vas a ir. Yo estaré contigo y yo pondré mis palabras en tu boca. Y le dice, te he puesto por profeta a las naciones. Te doy autoridad para que hagas frente a naciones y reinos. Ahora, un profeta que se ve muy joven, incapaz de hablar, está escuchando que Dios le dice, yo te he puesto como profeta a las naciones. Yo te enviaré y le harás frente a naciones y reinos, porque yo estaré contigo, porque yo te enviaré, porque yo pondré mis palabras en tu boca. Hermano, ahora que estamos empezando de nuevo, nuevos comienzos. Quizás usted ha tenido diversas experiencias en el pasado, el año pasado o en los años anteriores. Quizás experiencias de familia, de negocios, de diferente tipo. Y tal vez usted dijo, bueno, ya no tengo yo fuerzas ni esperanza de futuro. ¿Qué más puedo esperar adelante si ya intenté varias cosas y no funcionaron? Y a veces nos encontramos en ese momento y por eso es importante hacer un nuevo comienzo, para escuchar la voz de Dios. Porque cuando nos encontramos con el propósito divino, podemos ver más allá de lo que nuestros ojos y quizás con nuestras emociones destruidas al final de una mala temporada o una mala racha nos podría permitir ver. Una persona que ha sufrido, que ha sido maltratada, que ha sentido dolor, posiblemente no puede ver hacia adelante y quizás no tiene esperanza de que las cosas cambien en su futuro inmediato. Pero cuando se encuentra con su propósito en Dios, entonces su esperanza se renueva, sus fuerzas se renuevan. La palabra de Dios dice que el Señor da fuerzas
alcanzado. La palabra del Señor dice que Él multiplica las fuerzas al que no tiene nada de fuerzas. Tal vez usted arrancó este año y lo arrancó sin fuerzas, lo arrancó sin esperanzas, lo arrancó con poca fe, diciendo, bueno, a ver cómo nos va. Pero hoy la invitación es para que usted se encuentre con su propósito en Dios y que usted le diga a Dios, Señor, ¿qué es lo que tú tienes preparado para mí? Yo quiero alzar mis ojos, pero no quiero alzar mis ojos a lo que yo quiero, sino quiero alzar mis ojos para ver qué es lo que tú tienes preparado para mí y qué es lo que tú quieres que haga y a dónde es que tú quieres que vaya, porque a donde tú digas que vaya, yo iré, lo que tú digas que haga, yo haré, y lo que tú digas que yo diga, yo diré. Encontrar nuestro propósito divino nos muestra el camino y nos da una visión amplia. Nos da la oportunidad de hacer nuevos planes. Planes mejores que los que teníamos antes. No los nuestros, sino los de Dios para nosotros. Si yo hubiera seguido mis planes, posiblemente yo ahora, no sé, si hubiera seguido mi sueño de niño, sería futbolista, ¿no? Si hubiera seguido la carrera que yo pensé que iba a continuar, posiblemente sería ingeniero. Pero seguí el propósito divino, el cual fue marcado por mi encuentro con Dios en la zarza, cuando Él me dijo, así como lo dijo a Moisés, y le dijo, yo te escogí a ti para que tú vayas y liberes a Egipto. Entonces Dios me llamó y me escogió. Hoy usted vea con una visión más amplia, abra sus ojos y pregúntese, ¿para qué estoy yo metido aquí? ¿Para qué estoy metido yo aquí en esta gran empresa? ¿Para qué estoy yo aquí como dueño de esta gran empresa? ¿Para qué me puso Dios como dueño de este negocio? ¿Para qué me puso Dios a trabajar aquí? Como profesional, pregúntese, ¿y por qué Dios me permitió llegar a tener esta profesión? ¿Cuál era el propósito de Dios para mí? Ahora dígale, Señor, abre mis ojos. Quiero ver cómo tú me puedes usar aún mucho más. Porque quizás usted ya lo vio y ya Dios lo está usando, pero dígale, Señor, yo quiero saber cómo puedo hacer mejores planes. Puedo tener nuevas metas y nuevos proyectos. Porque a principio de año todos hacemos nuevos proyectos, ¿verdad? Entre los nuevos proyectos queremos... Si usted lo que quería era comprar casa o comprar un terreno, todos decimos vamos a comprar nuestro terreno, vamos a comprar nuestra casa, vamos a empezar a pagar nuestra casa y eso está bien. Y de hecho, si usted no tenía visión y no tenía fuerzas, órele a Dios y pídale a Dios para que le muestre cómo ampliar su perspectiva en este año. Pero pocas veces nos planteamos los nuevos comienzos como la oportunidad de encontrarnos o reencontrarnos con el propósito de Dios para nuestra vida. ¿Para qué Dios me mandó acá, pues? ¿Por qué Dios me puso en esta tierra? ¿Y por qué Dios me mandó a Guatemala? ¿Y por qué Dios me puso en Mazatenango lindo? ¿Aló? Hay una razón. Ahora dígale, Señor, me detengo y quiero encontrarme. Quiero que me hables así como le hablaste a Moisés. ¿Cuál es mi propósito? ¿Qué es lo que tú quieres que haga? ¿Cómo quieres que yo te sirva? Hoy quiero empezar de nuevo. Quiero volver a empezar. Quiero encontrarme contigo cara a cara. Cuando estamos en esta temporada de nuevos comienzos, entonces nos encontramos con esa oportunidad que tuvo Moisés de arrancar una nueva temporada
pero siguiendo el propósito de Dios. Ante la oportunidad de abrir nuestros ojos, ampliar nuestra visión, ampliar nuestros horizontes y los proyectos de vida conforme a la voluntad de Dios. ¿Cuántos dicen amén?